Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra última sección de esta tarde y esa es la presentación de Extreme Wells. Esta parte acerca de Extreme, los diferentes productos que esta marca tiene, está dividida en dos presentaciones. Para comenzar tendremos con nosotros a Fernando Mejía. Fernando tiene más de 23 años de experiencia en acompañar y asesorar a las empresas en cuanto a sus procesos de soldadura y corte. Mucha de su experiencia laboral la ha tenido en algunas áreas de la geografía colombiana como Valle, Huila, Tolima, el eje cafetero, Nariño y Cauca. Entonces, sin duda que durante todo ese tiempo, Fernando ha estado en estrecho contacto con los equipos Extreme y el Inverdelta 300 es ese del cual él nos va a hablar en esta tarde. Entonces, Fernando, queremos escucharte. Adelante, por favor. Gracias, Jonathan, muy amable. Nosotros tenemos una familia de máquinas de soldar de marca propia, que es la familia Extreme, de equipos Extreme. Tenemos dentro de esos todos los equipos, electrodo revestido, MIG, TIG, arco sumergido. Y hoy vamos a hablarle de una de las últimas referencias que hemos colocado en el portafolio, que es un equipo para electrodo revestido y TIG que se llama Inverdelta 300 PFC. Como podemos ver aquí, es un equipo portátil y liviano, ¿sí? Es un equipo, ponle modo presentación, por favor. Eso. No pesa sino 9 kilogramos. Tiene 53 metros de profundidad por 24 de ancho por 41 centímetros de alto. Y viene empacado en una caja la fuente de poder, el cable de acometida, el cable portaelectrodos y su pinza masa. Ella puede ser conectada, tiene una característica muy importante para la industria y para todo sector de la industria, es que puede ser conectada monofásica o trifásica a diferentes voltajes. En la parte monofásica puede ser conectada a 110 o 220 y en la parte trifásica a 220 o 440. Esto nos permite que esta máquina pueda ser utilizada en cualquiera de los segmentos del mercado y bajo cualquier tipo de alimentación. Tenemos además una capacidad de entrada. ¿Qué nos va a permitir esa capacidad? Es saber si la podemos colocar en una planta, ¿sí? ¿Y de qué capacidad sería la planta? Entonces, para colocarla a 110 voltios monofásica, necesitaríamos un consumo de 3.5 kVA, a 220 monofásica de 7 kVA, a 220 trifásica de 13 kilovatios y a 440 trifásica de 13 kilovatios. Entonces, como podemos ver, la podemos usar en campo también si lo requiriéramos. Y tiene un voltaje de circuito abierto de 77 voltios. ¿Qué nos permite esto? Arrancar electrodos de buen diámetro con facilidad. Cuando conectamos nuestra máquina a 110 voltios monofásico, vamos a tener un rango de amperaje de 10 a 110 amperios. Si la colocamos a 220 monofásica, vamos a tener un rango de 10 a 200 amperios. Esto es importante saberlo porque a pesar de que la máquina es de 300 amperios, en su máximo amperaje lo vamos a utilizar conectado de forma trifásica. Entonces, trifásico a 220 vamos a tener de 10 a 300 amperios y conectada a 440 trifásica de 10 a 300 amperios. Sus ciclos de trabajo, si la conectamos monofásica a 110, va a ser 60% de ciclo de trabajo a 110 amperios. Si la colocamos a 220 monofásica, va a ser de 200 amperios al 30% de ciclo de trabajo. Si la colocamos 220 trifásica, ahí hay un error, va a ser el 40% a 300 amperios y lo mismo que si la colocamos a 440 trifásica. Ella está dentro del segmento de las máquinas de tipo de trabajo mediano, ¿sí? Industrial mediano realmente se llama, porque es para trabajo industrial. ¿Cuáles serían las aplicaciones y usos para este equipo? ¿Sí? Industria metalmecánica en general, donde sea necesario el proceso de electrodo revestido o TIG, fabricación de estructuras, trabajos en campo con alimentación de un generador, trabajos donde se requiera potencia y portabilidad muy importante y característica a resaltar en esta máquina, e instituciones de enseñanza.
Ahora vamos a ver las características resumidas del Inverdelta. En el electrodo es para usar el electrodo revestido, el equipo es DC y los diámetros que se pueden manejar es entre 1.6, un 16avo a 6.4 milímetros, un cuarto de pulgada. O sea, como podemos ver, soporta electrodos de gran diámetro. Los tipos de electrodos que podemos usar están 6013, 6010, 6011, 6011, 7018, entre otros. Bueno, ahora ya trae unas características, un control continuo de amperaje que lo podemos observar en esta perilla resaltada con un círculo rojo. Le permite al operario ajustar la corriente de salida de manera fácil y precisa, logrando obtener el calor exacto que se requiere. Una protección térmica, que es un LED luminoso, que se iluminará en el momento que hayamos superado el ciclo de trabajo de la máquina y que en el panel frontal lo vamos a encontrar con ese símbolo que está encerrado en ese círculo rojo. También tenemos la característica que tenga ajuste de amperaje. Hay unas máquinas en el mercado que no pueden ser variado su amperaje en el momento que se está soldando. En este caso específico de esta máquina no tenemos problema en hacerlo y lo podemos manejar desde el potenciómetro que está encerrado en este círculo rojo. Tenemos adicionalmente una fuerza de arco que permite mantener el control del amperaje evitando que el electrodo se pegue a la pieza, ¿sí? Esto es, y tenemos un sistema ajustable que se llama Step Soft, que nos sirve para darle mayor o menor fluidez a nuestro electrodo cuando vamos a hacer soldadura fuera de posición. Es otra de las características importantes de esta máquina. Ahora vamos a ver un pequeño video aquí de la función Hot Start que evita que el electrodo se pegue al inicio del arco cuando hacemos un arranque. Entonces hablamos de dos funciones, ¿listo? Esta que es para no permitir el congelamiento del electrodo y la anterior que veíamos en el slide anterior, que tampoco nos permite, ambas nos permiten, evitan la congelación del electrodo. Este en los arranques y la anterior es que cuando estamos acercando el electrodo a la pieza y estamos soldando, el sensa esta disminución del electrodo respecto de la pieza, este voltaje, esta disminución, y entonces envía un voltaje adicional para que el electrodo no se pegue. También tenemos voltaje ajustable reducido de circuito abierto, que es una opción que se podría pedir opcional en unas máquinas que todavía no las estamos trayendo, pero en un momento que el mercado lo requiriera, lo podríamos hacer. Ahora tenemos para la función TIC, porque dijimos que podía ser electrodo revestido y TIC. Como es una máquina DC, puede hacer TIC en aceros al carbón y aceros inoxidables. Y tiene para el arranque de TIC un tipo de arranque que se llama Lift TIC. O sea, toco con la punta del electrodo 2 segundos y levanto y arranca el arco eléctrico. Esto nos permite que no haya tanto desgaste del tungsteno ni contaminación, así como de la pieza. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación del Inverdelta. Quedamos abiertos a las preguntas. Sí, gracias Fernando por esa excelente presentación, con muchos detalles allí. Pero antes de pasar a preguntas, vamos a la segunda parte de Extreme. Vamos a tener primero a una presentación de parte de Juan Pablo Cadena. Juan Pablo es el presidente de Codinter y además con sus 20 años de experiencia en esta área de trabajo, además de tener o dirigir la empresa, que ya es suficiente trabajo, también tiene excelentes conocimientos técnicos en el área de soldadura y corte.
y eso le ha permitido identificar las necesidades que cualquier empresa pudiera tener con el fin de brindar la solución apropiada. Entonces, hoy Juan Pablo nos va a hablar acerca de sistemas de corte. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos. Tienes nuestra atención. Gracias, Jonathan, por la introducción. Gracias también a Antonio, a Fernando, a Diego por sus intervenciones el día de hoy. Han sido muy productivas para todo el contenido que hemos presentado en este seminario, ¿no? También aprovecho la oportunidad para agradecerle al señor ingeniero Andrés Obando de AO Ingeniería, quien nos permitió hacer el video que presentamos en esta introducción, igualmente al ingeniero Fernando Pascagasa de Tubos SDI, que nos permitió hacer también estos videos en sus instalaciones. Esos videos son testimonios, ¿no? Testimonios que comprueban el compromiso del enfoque al cliente en el que se basa nuestra misión de la empresa. Nuestros clientes, independientemente de su segmento en la industria en que estén enfocados, sea de construcción, sea oil and gas, o sea una empresa pequeña, todos los días se enfrentan a diferentes retos en los cuales siempre buscan un apoyo de un proveedor que le ayude a sobrepasar estos retos en su día a día. Y esa es nuestra misión, ayudar precisamente a nuestros clientes a crecer con el apoyo tanto de nuestro personal y de nuestras marcas representadas, que dan ese conocimiento en las aplicaciones, en las soluciones a esos retos que tienen en los día a día, tanto con los equipos, los accesorios, los consumibles y todo el soporte que nosotros damos con nuestro personal técnico en Colombia y con el personal técnico de las marcas que representamos, tanto en las soluciones de soldadura como en las soluciones de corte. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre todo el portafolio de soluciones de corte que Codinter representa y algunos de ellos inclusive que fabrica, ¿no? Como estábamos hablando anteriormente, nosotros llevamos 40 años supliendo diferentes soluciones a nuestros clientes. Y eso nos ha permitido trabajar con clientes que son pequeños o que empiezan pequeños y van creciendo con el tiempo, y a su vez esas necesidades de este cliente crecen también a medida que van incorporando nuevas aplicaciones y productos en sus procesos de fabricación, ¿no? Entonces, Codinter ha desarrollado un portafolio de productos que nos permite cubrir esa línea del tiempo y esa línea de aplicaciones en las cuales se enfrentan nuestros clientes en el segmento de la industria de construcción e infraestructura. Vamos a hablar aquí exclusivamente de dos productos. Anteriormente, en la feria pasada de la industria metalmecánica, presentamos las dos máquinas que tenemos a mano izquierda, que es la línea Intecut. Es una máquina de control numérico portable, tanto para oxicorte como para plasma, que podemos llevar al campo a hacer el trabajo necesario para hacer diferentes cortes en campo, ¿no? La línea Practicu es una línea que fabricamos localmente en nuestra fábrica al sur de Cali, y esta viene en formatos de 4x8, 8x4 y 5x10. Hoy vamos a hablar de la línea EconoCut y de la línea Master, que son los dos productos más utilizados en el segmento de la construcción. Siguiente diapositiva, Elkin, por favor. Bueno, esta máquina EconoCut viene con la marca Extreme, que es la marca propietaria del grupo Codinter. Y este modelo de máquina de EconoCut ya estamos en la 6ª generación. Llevamos casi 18 años trabajando con este producto, y entre generación a generación lo hemos ido mejorando, lo hemos ido ajustando, lo hemos ido tropicalizando a los requerimientos que vemos día a día
nuestros clientes nos solicitan algunas mejoras en el producto y también nuestros técnicos identifican posibles fallas de diferentes componentes del sistema y eso ha hecho que tengamos ese mejoramiento continuo hasta esta última versión que vamos a presentar el día de hoy, ¿no? La máquina EconoQ es una máquina muy flexible, es una máquina que puede trabajar desde una PowerMax 45 hasta una máquina de 200 amperios como la Hyperten Max 200 Pro. Con base a eso, estas especificaciones que estamos viendo en esta diapositiva habla precisamente del máximo del corte de la Max 200 Pro, donde podemos estar cortando 50 milímetros a partir del borde, o en su defecto 32 milímetros en perforación encima de la lámina, ¿no? Y con el oxicorte, todas las mangueras y los reguladores con los que viene la máquina tienen la capacidad de suplir el gas para poder hacer cortes por el proceso de oxidación de hasta 5 pulgadas. Podemos ir un poco más, simplemente hacemos cambios de mangueras y reguladores para poder tener un mayor flujo de oxígeno, para poder llegar a espesores de material mucho más extensos, ¿no? Esta máquina viene con un sistema motriz dual, o sea, tenemos en el eje longitudinal 2 motores que están sincronizados en el eje X y tenemos un eje adicional que es el eje Y, que mueve la antorcha principal del carro de plasma. Como vemos en esa ilustración, vemos 2 antorchas, la de oxicorte y la de plasma. Ese movimiento de la antorcha de oxicorte no es que tenga un motor adicional para mover esa antorcha, sino que en la mitad de ese puente vemos una banda metálica y esa banda metálica es la que transfiere el movimiento de la antorcha de plasma, donde está el servomotor del eje Y, hacia la otra antorcha, ¿no? Entonces, los motores con los que trabajan estos 3 ejes, porque son X1, X2 y Y, son de la marca Panasonic. Y en los ejes longitudinales tenemos unos reductores Nugar alemanes que nos dan, digamos, la precisión que estamos buscando en este tipo de máquina, ¿no? Una cosa importante es que esta máquina incluye tanto su control de altura para plasma, por control de arco, y también se incluye un sistema de control de capacitancia para la altura de la antorcha de oxicorte. Y de pronto no alcanzamos a percibirlo, pero desde el mismo control, el operario puede disparar una especie de bujía para poder hacer el inicio de arco de la antorcha de flama de oxicorte, ¿no? Esto evita pues que el operario tenga que ir hasta la posición donde está la antorcha y con un chispero empezar a prenderla. Otra de las cosas importantes que hemos incluido en esta máquina es el sistema de autolubricación, un sistema que permite mantener precisamente los rodamientos, tanto del eje transversal como del eje longitudinal, siempre lubricados para no tener un desgaste prematuro de los mismos. Si ven la foto, estamos viendo que incluye una silla. La silla es algo también que se ha salido desde la 3ª generación de la máquina y lo colocamos precisamente porque el operario puede estar acompañando el corte que está haciendo la máquina de forma más cercana versus que si estuviese afuera esperando al corte y no estar viéndolo en cercanía y detectar cualquier inconformidad que esté teniendo en el proceso de corte, ¿no? Bueno, esta máquina es una máquina que trabaja a 220 voltios trifásico y tenemos un formato estándar. Ella viene en un formato de 3.5 metros, la distancia entre los rieles longitudinales, el izquierdo y el derecho de esta diapositiva, pero el ancho efectivo de esa máquina son solamente 2.700 milímetros, no solo vemos 3.500 porque tenemos un área de parqueo de las antorchas que le restan
efectividad entre la distancia B. Sin embargo, cubre y excede, de hecho, los estándares de formato de lámina que se trabajan en esta industria, que son 2440 milímetros por 6 o 8 o 12 metros, que es como el tamaño de la lámina que se utiliza para la fabricación de vigas de sección variable o de sección fija y de demás componentes que se requieren en la fabricación de estructuras metálicas. Entonces, esta máquina puede tener desde 4 metros efectivos en el eje longitudinal hasta 30 metros efectivos, ¿no? Ella viene con una herramienta de software muy intuitivo, muy fácil de programar, que se llama FastCam, que también nos permite hacer un anidamiento de las geometrías que se van a cortar de una forma muy eficiente y fácil de trabajar para el operario, ¿no? El control que tenemos en esta máquina lo vamos a discutir después de que hablemos del segundo modelo de máquina, ya que es el mismo control. Bueno, este es otro modelo, que es el modelo más avanzado con el que trabajamos las aplicaciones de alta definición, ¿no? Codinter representa a ProArch y ProArch fabrica el modelo Master, y es un modelo de alta tecnología para poder sacarle el máximo provecho a esas fuentes de alta definición que se utilizan en la industria de la construcción. Esta máquina hoy por hoy es una máquina que en todo el puente tiene una estructura muy ligera, y a su vez que es ligera también es bastante robusta, tiene un tratamiento de alivio térmico que aseguran, digamos, la estructura a largo plazo y que no se pandee y que no tenga deformaciones que afecten el corte, ¿no? Y es también de forma liviana para poder sacarle el máximo provecho a las velocidades que se requieren para poder hacer el corte de alta definición, ¿no? Hay una serie de componentes claves que tiene esta máquina que hacen que esa precisión y esa repetitividad se mantengan en el tiempo. No tenemos llaves en los ejes que generen desgaste y provoquen vibraciones. Tenemos rodamientos tipo planetario, engranajes tipo planetarios que tienen unos backlash muy pequeños. Ese backlash es el juego que tiene cualquier engranaje, y tener un backlash de 2 arcos sobre minuto es prácticamente uno de los engranajes más finos que pueden existir en el mercado, que te permiten tener esa precisión desde el primer día que tú empiezas a trabajar y 20 años más adelante sin deteriorar ese engranaje, ¿no? Y eso lo colocamos porque es necesario tener esa consistencia en el corte cuando tú estás trabajando una máquina como las XPR, que de pronto vamos a hablar un poquitico más adelante. Igualmente los husillos o los rieles longitudinales tienen una rectificación en sus 5 caras que aseguran, digamos, un deslizamiento sin ningún tipo de fricción del puente. Tenemos unos sistemas al lado y lado del puente que permiten ajustarse a cualquier desviación. Cuando tenemos mesas por encima de los 12 metros, pueden haber diferentes desviaciones que dan una precisión diferente en un área de la mesa de trabajo versus otra área de la mesa de trabajo. Y esto lo compensamos con esos sistemas de autoajuste que tiene esta máquina en los ejes X1 y X2, ¿no? Y una cosa muy importante que nos ofrece ProArch es una solución todo en uno. Al decir todo en uno nos referimos a que es una mesa que, fuera de que suplimos el puente, también tenemos la capacidad de suplir la mesa de trabajo, que es una mesa de trabajo patentada por ProArch, que trabaja en conjunto con su sistema de extracción y filtración de humos para tener una máxima eficiencia en la extracción de humos en el corte por plasma. ¿Por qué es esto importante?
porque si nosotros utilizamos una mesa de agua o una piscina de agua, estamos solamente capturando un 80% de los humos del corte, y el otro 20% lo está absorbiendo tanto nuestra máquina como los operadores que están al lado de la máquina. Entonces, tener un buen sistema de extracción y filtración asegura que esos humos se reduzcan drásticamente y no perjudiquemos a nuestros usuarios y extendamos el ciclo de vida del sistema de corte. Esta máquina utiliza estas fuentes XPR de Hyperten, que es la última generación de fuentes de alta definición. Anteriormente eran las HPR, y desde el modelo HPR se creó el concepto del True Hole, ¿no? que es una herramienta poderosa para fabricantes de estructura metálica que requieren hacer perforaciones. Y básicamente el True Hole es tener la capacidad de hacer un corte controlado de agujeros que nos permita tener la mínima conicidad posible para poder hacer los insertos de los pernos de anclaje, como lo muestra la diapositiva de la mano izquierda. Sin embargo, para tú tener el sistema de True Hole necesitas 3 o 4 componentes muy importantes, ¿no? Uno es tener el sistema motriz, que dé la precisión y la repetitividad que se requiere del sistema, que tenga una consistencia mecánica, de tal forma de que si yo estoy invirtiendo tanto dinero en una fuente, el sistema motriz tiene que darme la capacidad de tener esa precisión y esa repetitividad hoy y a largo plazo. Y esta máquina nos permite dar esa consistencia, ¿no? Y el otro componente en la parte motriz son las aceleraciones, desaceleraciones, el torque que requieren los servos para poder llegar a esas aceleraciones y las velocidades que requiere la máquina para poder hacer los diferentes tipos de cortes en perforaciones, en líneas rectas, en arcos y demás. Adicionalmente a eso requerimos la fuente de plasma que trabaja en conjunto con esos otros dos componentes, que es la consola de gas y el software de Hyperten propietario que se llama ProNest. Con ese software lo que hacemos es importar las geometrías, hacer los anidamientos respectivos, y al software saber que estamos trabajando con una fuente XPR y con una consola de gas específica de las 3 que tenemos, va a mandarle códigos únicos que son interpretados por el control numérico de Hyperten para poder sacar el máximo provecho del corte y llegar a la tecnología True Hole. Estos son los controles de Hyperten que utilizan nuestras máquinas, tanto la EconoCut como la máquina ProArch, y son herramientas creadas con toda la experiencia de Hyperten, que es el líder mundial en el corte, ¿no? Entonces es como si tú compraras todo el conocimiento que tiene Hyperten sobre el corte en una herramienta que le permita a cualquier operador trabajar de una forma eficiente, efectiva y de calidad, independientemente de si el operario es experimentado o no es experimentado. También incluye unas herramientas gráficas, digamos, que permiten a cualquier operario hacer los cambios de los consumibles de una forma gráfica que evita errores que van a traducirse en un mal corte. Y también, si no cuento con el software ProNest, en la máquina EconoCut, por ejemplo, también podemos hacer la importación de los archivos que queremos hacer, cortar, perdón, y hacer el anidamiento respectivo en la misma consola del control numérico, ¿no? Bueno, estas son algunas de las opciones que también se trabajan en ProArch para este tipo de industria. En la mesa ProArch de la mano izquierda tenemos el sistema de biselado, es un pequeño robot que le suma otros 4 ejes, perdón, en total son 5 ejes, en los 2 de la máquina y los 3 adicionales del brazo robótico, donde nos permite hacer biselados en B, en J, en X, tanto geometrías rectas como geometrías curvas. Es algo interesante para las empresas que quieren ahorrar tiempo y no quieren hacer un proceso siguiente después del corte para el proceso de biselado.
Tenemos también las opciones de corte de tubería o perfiles y vigas, que puede ser o una máquina independiente, como la que estamos viendo aquí en esta foto, o podemos ponerla a un costado de la máquina como un tipo de accesorio, ¿no? Sin embargo, estos accesorios o estas máquinas multipropósito son buenas en algunos casos, mas no en todos los casos. Porque mientras tú estás cortando el tubo o la viga, estás parando de cortar la lámina y si el volumen de trabajo no es el adecuado, pues vas a estar siempre con cuellos de botella, ¿no? Y otra de las herramientas que tenemos en ProArch son las máquinas perforadoras de placas. Estas placas de conexión son un componente muy utilizado en la industria de la construcción para la erección de las estructuras y es prácticamente uno de los componentes que más agujeros tiene en, en la estructura metálica. Una de las ventajas que tú tienes con el True Hole es que puedes hacer estos agujeros, sin embargo, el proceso del corte de un agujero implica un proceso, un ciclo, donde la antorcha toca la pieza, se retrae, dispara al arco, hace el agujero, se retrae y va hasta la otra posición y eso toma un tiempo. Entonces, si yo necesito hacer muchas placas de forma simultánea, yo puedo tener este sistema donde yo puedo apilar varias placas que previamente he cortado con un sistema de corte, ya sea con el Max 200 Pro, con una Power Max o con un XPR y hacer los agujeros de forma simultánea, ¿no? Nuestras máquinas, en el portafolio vimos las portátiles y las Practicut, que son máquinas que solamente utilizan líneas de máquinas Power Max. La EconoCut puede utilizar cualquiera de las Power Max, la Max 200 Pro, y la Master es la máquina que recomendamos para utilizar los sistemas de alta definición tipo XPR 270 o modelo 300. Bueno, gracias Juan por esa explicación tan clara y específica, con muchos detalles acerca de los sistemas de corte que nuestros clientes pueden obtener. Sin duda muy relativo al campo de la construcción, que es el objetivo de esta feria. Gracias, Juan. Bueno, sí, ahora pasamos a nuestra sección de preguntas, pero antes de pasar a eso, me gustaría pedirles, ¿verdad? Una de las ventajas, maravillosas ventajas que tiene este tipo de eventos virtuales es que usted puede unirse desde donde sea que esté. Y ahora estamos curiosos por saber en qué ciudad usted está y desde dónde nos están visitando en esta feria de soldadura y corte. Por favor, vayan al chat y pongan allí en qué ciudad están. Nos encantaría poder tener ese dato, saber desde dónde nos visitan. Ahora sí, entonces pasemos a la sección de preguntas. Yeyola, ¿y tenemos preguntas? Sí, Jonathan, tenemos preguntas. Vamos primero con, ¿ustedes incluyen la instalación de la mesa o el cliente debe instalarla? Nosotros instalamos la mesa y es prácticamente un componente importante del éxito de la implementación, porque una mala instalación de una mesa va a tener muchos problemas en el corte. Entonces, tenemos los técnicos que han sido tanto certificados por Hypertech como con la experiencia necesaria para poder hacer la instalación de la máquina en las instalaciones del cliente, ¿no? En las máquinas pequeñas es un proceso muy sencillo que no toma mucho tiempo, pero en las máquinas grandes como la EconoCut, la ProArch, requieren un alistamiento específico del terreno, del suelo. Proveemos los planos para hacer las vigas. Si ustedes quieren hacerlo, nosotros podemos incorporar las vigas también en la negociación, al igual que la mesa de trabajo. Y el técnico va a hacer esa instalación con sistemas específicos que se utilizan para el alineamiento de esas vigas y que no tengan ningún tipo de repercusión en el corte, ¿no? Y no solamente hacemos la instalación, sino que se hace todo el acompañamiento para sacarle el máximo provecho a las fuentes, porque el objetivo de nosotros es mantener una experiencia de ustedes como usuarios de nivel más alto, ¿no? Para poder que le saquen el máximo provecho a la inversión de capital que han hecho. Okay. ¿Ofrecen el soporte técnico de las mesas? Sí, no lo decía. Correcto, sí, el soporte técnico preventivo, predictivo y correctivo
de nuestras mesas. Ok, vamos con algo más técnico. ¿Cuál sería la principal diferencia entre ProNets, FastCam? ¿Cuál de estos dos sería la mejor opción para los procesos de corte y retorno de la inversión? También nos pregunta, o sea, lo hacen la misma pregunta. Sí, a ver, esa pregunta tiene varias connotaciones. Bueno, el software FastCam es un software que permite a nosotros en las líneas de máquinas sencillas hasta el modelo EconoCut tener la capacidad de que el cliente haga una instalación, un proceso de corte entre una geometría y la máquina. Es un software básico que hace un anidamiento también básico de forma automática, pero es ciertamente un poco limitado en algunas aplicaciones más avanzadas de anidamiento. Por ejemplo, si yo voy a cortar una geometría y tengo una línea común que puedo utilizar en el proceso de anidamiento, el FastCam no podría hacerlo de forma automática, tendría que hacerlo el operario manualmente, hacer esos arreglos, versus que en el ProNets tú tienes herramientas que tienen estrategias de corte que hacen que el proceso de anidamiento sea mucho más eficiente y efectivo, que a largo plazo eso va a traer un ahorro sustancial versus el FastCam, que es más sencillo, ¿no? Y adicionalmente el ProNets es el único software que podríamos tener para poder generar el famoso True Hole cuando estamos trabajando con las fuentes XPR. Si trabajamos una XPR con una consola tipo Core y usamos el FastCam, pues estamos quedando cojos en la ecuación de lo que necesitamos. Allí encerró toda la pregunta. Esperamos haya sido entendida por el ingeniero Heiner. O si no, nos estaremos comunicando directamente con él. Buen día, estamos ubicados en Mosquera, Cundinamarca. Nos están comentando, están desde Bogotá. Sí. Ok, Herrera, Palmira, Lechería, Venezuela. Ok, vamos con una pregunta sobre qué combustible usa la antorcha de oxicorte en las mesas. Entonces, el proceso de oxicorte puede trabajar con acetileno o con propano como combustible para calentar la pieza. Y cuando tú estás trabajando una máquina de esta envergadura, hacerlo con oxicorte sería muy costoso. Entonces, estas máquinas vienen con una antorcha y con consumibles para gas propano. Sin embargo, si es difícil encontrar esto en donde esté el cliente, simplemente se cambian las boquillas y ya puede trabajar con acetileno. Ok. La máquina EconoCut es de motorización doble o simple. Entonces, todas nuestras máquinas, a excepción de la primera maquinita que vimos portátil, son de doble motorización en el eje longitudinal. En las Practicud son motores a paso y en las EconoCut y en la ProArt son servomotores duales en cada extremo del puente. Okay. Garantías. ¿Qué tipo de garantías tienen las mesas? Las mesas, como es un conjunto de diferentes componentes, la garantía también se discrimina por el tipo de componente, ¿no? La fuente y el control numérico son 2 años y el puente como tal y sus servos es 1 año de garantía. Eso excluye todo lo que son mangueras y cables, que creo que son 90 días en este momento. No sé exactamente el número de días o meses, pero es menor que 1 año. Okay, muchas gracias, don Juan Pablo. Creo que nos queda una pregunta más que tenemos aquí en el chat. Ok, sí. Hay una última de Andrés. ¿A una mesa Extreme le puedo poner una fuente de alta definición? A una mesa Extreme EconoCut no se le puede colocar una fuente XPR, o no es lo recomendable. Prácticamente una fuente XPR es una máquina muy costosa, con alta tecnología, y requiere que el sistema motriz cumpla esas 3 características que estuvimos hablando inicialmente en la presentación, ¿no?
Entonces, que de poder se puede. Y yo creo que lo que ve uno a veces aquí en nuestros mercados es que la gente trata de ahorrarse, escucha el concepto de True Hole, cree que comprando una fuente XPR ya tiene el True Hole y se olvidan de la parte mecánica, que es un componente muy importante para poderle sacar esa tecnología en cada una de las cortes que requiere, ¿no? Entonces, no es recomendable en la EconoCur utilizar una XPR. Muchas gracias. Bueno, creo que se acabaron las preguntas acerca de corte, pero veo ahora una nueva pregunta acerca de la máquina Extreme que estuvimos hablando antes, que era la Inverdelta, Okay, sí. ¿correcto? Sí, para Fernando, ¿la máquina se conecta monofásica o trifásica? La máquina se conecta con el cable de acometida, se puede escoger los cables para conectarla monofásica o trifásica. Ya conectada a la línea eléctrica monofásica o trifásica, ella sensa automáticamente si está a 110 o 220 y si se conecta trifásica ya sensa si está a 220 o 440. Ok, muchas gracias, Fernando. Y creo que tenemos una pregunta más acerca de esa máquina en el chat, quizás al final puede verse. Okay, es para don Juan Pablo. Para la fuente XPR 300, cuanto al proceso del mercado, ¿qué gas es más aconsejable, hidrógeno o argón? ¿Se puede realizar cortes por aire-aire? Entonces, todo depende del material, pero asumo que estamos en una presentación de construcción, estamos hablando de acero carbón. La máquina XPR utiliza aire y oxígeno para el proceso de corte, la asistencia del corte, y utiliza argón para el proceso de perforación y marcado, ¿no? Entonces, puede utilizar, inclusive como estaba mostrando ahí Diego en las Power Max, diferentes gases para o ir un poco más rápido o tener una mejor presentación en el borde del corte. Pero inicialmente se trabaja con oxígeno y con aire. Y también se puede trabajar solamente aire-aire, ¿no? Como él le está preguntando. Ok, confirma el ingeniero que es proceso acero al carbón. Sí, o sea, en las tablas tú vas a encontrar lo recomendado que es el oxígeno-aire o aire-aire y las velocidades a las cuales puedes ir. Sin embargo, puedes colocarle nitrógeno para ir un poco más rápido en el proceso o el F5 que vimos ahorita en la presentación de la Power Max. Sí, perfecto. Parece que esa sí era la final. Ok, muy bien. Acerca de la máquina Extreme que mostraste, ¿está lista para soldar MIG? Pregunta por aquí. Fernando, ¿tienes una respuesta para eso? Estás mute, Fernando. Vamos a pedirte que te... Sí, perdón, qué pena, lo tenía en mute. Sí, esta es una máquina, como lo dijimos inicialmente, es una máquina DC para electrodo revestido y TIC, o sea que no hace MIC. Ok, muy bien. Muchas gracias por esa respuesta. Gracias también, Juan, por esas respuestas. Ahora nosotros tenemos la pregunta y agradecemos su respuesta. Vamos a poner entonces, por favor, la última encuesta que tenemos para ustedes esta tarde. Es una encuesta acerca de lo que hemos visto en esta presentación de mesas de corte. La pregunta es, ¿cuál es la característica más importante en una mesa de corte? Y tenemos varias opciones para ustedes. Que el tamaño sea adecuado a sus necesidades, el software corte de anidamiento, la instalación y puesta en marcha, el servicio técnico, la versatilidad de que pueda servir con plasma y también con oxicorte, o un bonus track, todas las anteriores. Entonces, sus respuestas van a ser muy importantes en el desarrollo, las nuevas generaciones de estas mesas de corte, que hay en variedad, por supuesto, porque no hay dos empresas iguales, entonces también deben haber diferentes mesas de corte. Mientras damos un minuto para nuestros usuarios, para que ellos puedan responder. Juan, ¿habrá algún detalle en esa presentación que nos hiciste que quisieras ampliar? No, que una de las cosas más importantes en cualquier sistema de corte es el acompañamiento que tenga el cliente con su proceso, tanto desde la selección del equipo más adecuado para su aplicación, en la instalación y en el día a día, ¿no? Porque el secreto de la calidad del corte que tú vas a tener en la producción va a depender
de esa capacitación que están haciendo nuestros técnicos a los operarios, del manejo de los consumibles, de las diferentes estrategias de corte que pueden utilizar. Y esto es algo que Codinter ya tiene la experiencia y cuenta, digamos, con el personal en diferentes zonas del país para precisamente acompañar a nuestros clientes en estas instalaciones de los productos de la forma más satisfactoria, ¿no? Yo pienso que esto es algo muy interesante que hay que evaluar porque hay muchas empresas que a veces se enfocan en el costo del producto, compran los productos a veces directamente en Asia o en diferentes países y se olvidan del día a día que requiere un equipamiento de estos para sacarle el máximo provecho. Así que los invito a que nos contacten, dennos sus requerimientos, que nuestros asesores van a guiarlos paso a paso en este proceso de implementación de un sistema de corte o complementar su sistema de corte. Cuando digo complementar es porque tenemos clientes que a veces tienen un sistema de alta definición y un sistema con Mac 200 Pro en la misma planta, complementando esas actividades de corte, ¿no? Entonces, estamos con los brazos abiertos, esperando cualquier inquietud de parte de ustedes y cuenten con nuestro apoyo. Gracias, Juan, gracias. Bueno, yo creo que ya tenemos un ganador en esta encuesta. Ante la pregunta de qué es lo que nuestros clientes quieren en unos sistemas de corte, la respuesta es todas las anteriores. Quieren todo, y eso es lógico, es normal. Sin embargo, aunque es cierto que estas 5 propuestas que hemos puesto en la mesa acerca de qué sería esa particularidad que los clientes quieren, podemos ver, por ejemplo, que el servicio técnico también destaca. Y eso es justamente lo que Juan Pablo ha explicado. Nosotros en Codinter somos gente de soluciones, así que más que preocuparse por qué exactamente ustedes quieren comprar, déjense eso a nosotros. Pónganos su situación, nosotros vamos a responderles con una solución.